Por fin llegó el momento de poder compartir con ustedes el bosquejo de la lección que estuvimos estudiando todos estos días. Una historia corta pero llena de grandes mensajes para nosotros. El profeta sin descanso es el título de la lección que estamos estudiando estos días. Y en este video, como ya anuncié, voy a presentar el bosquejo, es decir, el lineamiento general de cómo podríamos abordar este estudio. Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos al bosquejo de la 12ª, la penúltima lección de este tercer trimestre. El libro de Jonás es el libro que estamos estudiando estos días y solo tiene 4 capítulos, corto. Y en esos 4 capítulos, o de esos 4 capítulos, nosotros podríamos resumir la historia de Jonás como la de un gran predicador que logró el arrepentimiento del rey y la ciudad de Nínive. Eso es lo que consiguió Jonás, y terminaríamos diciendo, tenemos un gran predicador, pues hizo que una ciudad entera se arrepintiera. Pero la historia de Jonás va más allá, porque desde el momento que Jonás recibe la comisión hasta el arrepentimiento de los ninivitas, ocurren muchas cosas. Como por ejemplo, Jonás huyendo en una nave hacia Tarsis. Luego, cuando es echado al mar, Jonás es devorado, es tragado por un gran pez, para que posteriormente este pez lo vomite. Y así vuelve a recibir la orden de parte de Dios: ve y predica a Nínive. Luego de llegar a esta ciudad, pues en 3 días predica Jonás y consigue que el rey y toda la ciudad se arrepientan. Pero la historia no termina ahí. Luego de todos estos detalles, la historia nos presenta a un Jonás que está sentado a las afueras de la ciudad esperando ver la destrucción de Nínive. Mire, todos estos detalles tienen grandes mensajes para nosotros. De esta historia vamos a rescatar 3 lecciones. En primer lugar, es en vano intentar descansar lejos de Dios. Número 1. Recuerden que todo este trimestre estamos hablando del descanso. Así es que es en vano buscar descanso separados de Dios. Número 2. Dios busca y ayuda al cansado. Esto vamos a ver a través de Jonás. Y por último, tanto Nínive como Jonás, ambos se necesitaban. Ya explicaremos en qué consiste todo esto. Bueno, antes de pasar a la exploración o al desarrollo de nuestra lección, apreciados amigos, recuerden que las diapositivas de este material y de las lecciones anteriores estarán siendo publicadas en el enlace que ustedes encontrarán en la descripción de este video. Así es que espero puedan utilizar y sea de gran provecho las diapositivas de todo este material. Con todo esto, vamos ahora sí a introducirnos directamente al desarrollo de este estudio. Comencemos entonces con el primer objetivo. Es en vano descansar lejos de Dios. Miren, cuando Dios llama a Jonás, esto está en el capítulo 1, versículo 2, y le dice: Jonás, levántate y ve a la ciudad de Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Esto significó una pesadez para Jonás. Ojo con lo que estoy diciendo. Para Jonás esto fue una carga. Y a veces nosotros podríamos considerar que las tareas que tenemos que hacer en la iglesia para nosotros son verdaderamente una carga. Entonces Jonás, ante esta orden, decide tomar una decisión: huir. No, esto es muy pesado, esto es algo grande para mí. Luego vamos a ver algunos detalles, pero no quiero cargar esto, así es que mejor me voy, no me comprometo y así sigo tranquilo descansando. Jonás cree que huyendo de Dios, huyendo de su compromiso, él encontraría descanso. Y miren aquí lo que ocurre. En el versículo 3 dice que Jonás desciende a Jope. Y desde Jope él esperaba partir hacia Tarsis, a miles de kilómetros. Es interesante que en todo esto Jonás toma un camino descendente. Recuerden que él está queriendo huir
de su responsabilidad para descansar y comienza a descender. Una vez que ya está en el barco, dice el versículo 5, Jonás desciende a la parte más profunda del barco, quizá en un acto inconsciente o consciente, quién sabe, pero busca estar escondido de la presencia de Dios y sigue creyendo que va a descansar. Pero se dan cuenta que el camino descendente de Jonás continúa. Luego, cuando se levanta la tormenta y el barco está por naufragar, Jonás les dice: échenme al mar, porque yo soy el motivo de que las cosas estén así. Y bueno, finalmente echan a Jonás después de algunas conversaciones. Y ahora Jonás es arrojado a lo profundo del mar. Miren cómo la vida de Jonás cada vez está sumergiéndose y hundiéndose. Finalmente, dice el versículo 17, Jonás es tragado por un gran pez y ahora se encuentra en el interior de este animal. Entonces, esta gráfica, o mejor dicho, esta descripción de la vida de Jonás tiene un lindo, pero al mismo tiempo una gran advertencia para nosotros. Jonás se encuentra dentro del gran pez, pero curiosamente dentro del pez está a salvo. Sin embargo, noten, por favor, que Jonás cae cada vez más y más hondo. Y esto ocurre con toda persona que cae lejos de Dios. Jonás, recuerden, pretende huir para encontrar descanso, pero cada vez él se va hundiendo, hundiendo y hundiendo más. Saben, queridos amigos, lamentablemente esto ocurre frecuentemente cada vez que nosotros buscamos hacer las cosas a nuestra manera. Ya sea que deliberadamente desobedecemos a Dios o, en un caso aún peor, cuando intentamos armonizar la luz con las tinieblas. Cualquiera de ellas, si nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, nos iremos hundiendo. Y cada vez será peor, peor, y llegará un punto en el cual humanamente es imposible salir, porque eso pasó con Jonás. Él estaba dentro del pez. ¿Quién le iba a sacar del pez? Así no haya sido tragado por el pez, ¿quién le iba a rescatar en esa tormenta? Queridos amigos, lejos de Dios nos iremos hundiendo, 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 y llegará un punto en el cual nuestras fuerzas, los medios humanos, los recursos materiales serán inútiles y no podrán ayudarnos. Eso es lo que estamos aprendiendo con Jonás. Por eso recuerden bien que lejos de Dios jamás vamos a encontrar, jamás encontrarás descanso. Es imposible hallar descanso lejos de Dios. Sin embargo, a pesar de que Jonás estaba cosechando las consecuencias de sus decisiones, ocurre algo maravilloso. Dice el versículo 17 que Dios no se olvidó de Jonás. Al contrario, por eso les dije que envió a su pez, porque dentro de ese pez Jonás estaba seguro, Jonás estaba salvo. Apreciado amigo, aún en medio de la peor situación que tú te puedas encontrar, o conoces a una persona que está en una situación así, recuerda que en donde tú te encuentras, Dios te puede hallar y Dios jamás se olvidará de ti. Con esto terminamos este primer objetivo y vamos a desarrollar ahora el segundo de esta lección. Dios busca y ayuda al cansado. Así titula nuestro segundo objetivo. Recordemos que fue Dios quien envió a su pez a rescatar a Jonás. Y dentro del pez, Jonás estaba a salvo. Que no es lo mismo decir que era una situación, digamos, cómoda para Jonás, porque no sabemos cómo estaría, pero de algo sí estoy seguro. Todo era oscuro, caliente y con olores que yo creo que el pobre Jonás tuvo mucho que pensar dentro del gran pez. Pero en fin, él estaba a salvo, su vida estaba a salvo, y no solo su vida, también
la gracia y la misericordia estaban extendidas para que Jonás pueda, pues, encontrar la salvación. Bueno, fuera de todo esto, dentro del pez, dentro de ese animal, en un ambiente nada agradable, Jonás reconoce su fragilidad y dependencia de Dios. Él se da cuenta que está ahí por sus acciones, pero también que fue rescatado por Dios, y él pues entiende eso. Ahora, en el capítulo 2, Jonás hace una oración. Lean, analicen esta oración, es muy bonita. Pero vamos a resaltar lo siguiente de esta oración. En primer lugar, Jonás reconoce la misericordia divina. Jonás reconoce que es Dios quien lo salvó enviando a su criatura, enviando al pez. Esto se infiere de lo que está en Jonás 2.2. Él entiende esto. Posiblemente en el primer encuentro, cuando Jonás mira al gran pez que se lo va a tragar, su corazón habrá dado un vuelco entero, se habrá desesperado, se habrá asustado, porque ver a un animal gigantesco a punto de comerte, pues no es nada agradable. Pero él entendió dentro del pez que fue Dios quien lo estaba salvando. Entendió que Dios es misericordioso, por más que él estaba huyendo, Dios le estaba extendiendo su misericordia. En segundo lugar, cuando Jonás está orando dentro del pez, él aprende a confiar en Dios aún más. Mi oración, dice en los versículos del 7 al 9, llegó hasta ti, la salvación es de Jehová. E incluso él dice, dichoso de mí, porque yo puedo confiar en ti. A diferencia de aquellos que adoran a ídolos, pobrecito de ellos, es lo que dice Jonás, porque es vano lo que hace. Miren, en medio de todo esto, es interesante saber que Jonás encuentra descanso dentro del pez. El descanso no estaba en las condiciones físicas, el descanso no estaba en el lugar, el descanso no estaba en huir, el descanso lo daba Dios. Por eso es interesante que cuando este profeta huía, es Dios quien fue a buscar y a ayudar, porque también Dios sabía pues que Jonás no iba a descansar. Ahora miren, las cosas no terminan aquí. Jonás está aprendiendo que Dios es misericordioso con él. Luego, después de 3 días, dice Jonás 2:10, que Dios mandó al pez para que vomitara a Jonás, lo vomitara en tierra. Otro momento desagradable. ¿Cómo habrá salido Jonás? ¿Con qué olores? Hay algunos estudios aquí que hablan incluso del impacto que tuvo en la piel de Jonás. De esto hablaremos un poco más el día sábado. Pero volviendo aquí al momento cuando Jonás es echado por el gran pez, hay algo muy interesante, porque cuando Jonás sale, dice el capítulo 3, versículo 1, que nuevamente viene la orden 1 y 2, la orden a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica. Otra vez Dios le comisiona, y acá hay un maravilloso detalle del amor de Dios. Por favor, escuchen esto. Una muestra de la misericordia de Dios es la comisión que Él nos ha dejado para ir y predicar y rescatar a sus hijos del pecado. Y pongo hijos entre comillas porque para Dios los ninivitas también eran sus hijos. Amaba a los ninivitas. Él también iba a morir por ellos. Solo que los ninivitas pues no lo sabían. Por eso Dios en una ocasión dice: estos que no distinguen su derecha de su izquierda. Y por favor entiendan que es un privilegio. El predicar es un privilegio para el hombre. Qué pena y qué triste es cuando nos dicen: por favor, apoya a la iglesia con esto, vamos a hacer lo otro, tú encárgate de este departamento. Creemos que es una carga, creemos que es una pesadez, cuando en realidad es un privilegio. Como Dios estaba mostrando su misericordia y ayudando a Jonás, volviendo a decirle: ve a Nínive y predica. En segundo lugar, si nosotros analizamos Jonás 4:11, entenderemos esto. En todo momento el deseo de Dios es salvar a Nínive. Esto
debe reafirmar en nosotros el afán de poder salvar a las personas. Eso es lo que Dios nos ha encomendado, salvarlos. Y el mensaje debe ser un mensaje de salvación. El mensaje que nosotros alcanzamos debe ser un mensaje de reconciliación entre el hombre y Dios. A eso el Señor le envió a Jonás, solo que Jonás, aún en su mensaje, pues él colocó sus prejuicios. Pero de eso ya hablaremos en el tercer objetivo. Querido amigo, por favor, espero que estés entendiendo que a pesar de nuestros errores hay un Dios que nos busca y hay un Dios que quiere ayudarnos. Nosotros tenemos que dejarnos encontrar y tenemos que dejarnos ayudar por nuestro Señor. Este tercer objetivo, Nínive y Jonás se necesitaban, lo vamos a desarrollar como ya es casi habitual, acompañado por el cántico de los gallos, que vamos a encontrar en esta parte. Recordemos en primera instancia lo que dijimos en la introducción, que podríamos haber resumido la historia de Jonás como un gran predicador que logre el arrepentimiento del rey y toda la ciudad de Nínive. Podríamos haber dicho esto. Sin embargo, el caso de Jonás es algo muy especial. Miren lo que dice Profetas y Reyes en la página 202. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, Jonás debería haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios. Pero no lo hizo. Es curioso porque Jonás, cuando estuvo dentro del pez, se alegró, se gozó en la misericordia de Dios. Él entendió que Dios era misericordioso, pero Jonás creía que esa misericordia era exclusiva para un grupo, que no era de manera abierta a todo el mundo. Y esto es muy interesante y peligroso para nosotros. Y ya lo voy a explicar en un momento. Jonás deseaba que los ninivitas tuvieran otro final. Él quería otro final para su historia. Por eso nosotros lo encontramos en el capítulo 4, versículo 5. Dice, sentado, se hizo una ramada y él se sentó ahí. Pues luego de predicar, Jonás estaba aguardando la destrucción de los ninivitas. Saben, queridos amigos, Jonás sí creía que Dios era misericordioso, pero él creía que esa misericordia era solo para un grupo, para los descendientes de Abraham. Cada vez que tú y yo no predicamos, cada vez que tú y yo no compartimos el amor de Dios, cada vez que nosotros no hacemos esa obra que el Señor nos ha encomendado, estamos actuando igual que Jonás. Agradecemos y nos regocijamos en el hecho de que Dios nos salvó, pero no esperamos que las otras personas se salven y aguardamos su destrucción. Por eso, Jonás estaba sentado ahí en una ramada esperando a ver la destrucción. Sin embargo, dice Jonás capítulo 3, que cuando el Señor observa que el pueblo se arrepiente de sus pecados, Dios los perdona. En consecuencia ya no hay destrucción. Y esto es lógico porque Dios iba a destruir el pecado. Pero como el pueblo, los ninivitas, abandonaron el pecado, entonces ellos estaban se estaban liberando de la destrucción porque Dios los había perdonado. Y esto, como ya dijo Profetas y Reyes, debería de ser un motivo de alegría para Jonás. Pero lejos de esto, Jonás se enoja contra Dios. Él observa la misericordia y Jonás se enoja al punto que le dice, Señor, mejor mátame. Yo ya sabía que tú eras misericordioso. Yo ya sabía que tú eras amoroso. Mejor, Señor, quítame la vida. Jonás estaba esperando que ese cruel imperio sea destruido. Jonás había juzgado a Nínive de acuerdo a su criterio, cargado de dolor, resentimiento y odio. Jonás, recuerden, esto lo dijimos en uno de los comentarios, Jonás había sido víctima de la crueldad
de los asirios. Él no solo sabía que Asiria era un imperio cruel, él había sido víctima. Israel fue conquistada, cruelmente conquistada por los asirios. Y esto sabía muy bien Jonás. Por eso él en su corazón aguardaba el día cuando ellos paguen con creces su crueldad. Y esto que hizo que el corazón de Jonás se llene de dolor, de resentimiento, de amargura. Jonás, entiéndanlo, no tenía paz. Jonás no disfrutaba de paz, como toda persona que no ha dejado que Dios cuide, cambie su corazón y ha aguardado tanta amargura dentro. Eso es lo que estaba pasando con Jonás. Por eso, así como los ninivitas necesitaban de Jonás, del mensaje de Jonás, este profeta necesitaba esa experiencia. Jonás, este comentario me gustó y está en la lección. Jonás no estaba preparado para tener a un vecino asirio en el cielo. No estaba preparado, en otras palabras, para vivir en el cielo. El libro de Judas, en el único capítulo que tiene, dice algo muy interesante. Tú no juzgas a las personas, que tu actitud sea de misericordia. Pero Jonás no estaba mostrando esa misericordia. Él no estaba preparado para ir al cielo. Por eso él necesitaba también de este episodio con los ninivitas. A través de esta experiencia, Jonás estaba aprendiendo a confiar en Dios. Recordarán la historia de la calabacera. En una noche nació y en la otra noche murió, y Jonás se enojó, tuvo pena de la calabacera. Y Dios le dice: ¿Te enoja que esa calabaza haya muerto? Y Jonás le dice: sí, pobrecita, ¿qué te ha hecho? ¿Por qué le has quitado la vida? ¿Por qué has destruido esta calabaza? Jonás tenía que aprender a amar como Dios ama, pues Dios le dice: tú te enojas por una calabaza a la cual no sembraste, no hiciste nada para que esa calabacera creciera. Tú tuviste pena de esa planta que no siente. ¿Y tú no esperas de mí misericordia, Nínive? ¿Acaso no tendría yo piedad de esa ciudad?, le dice, donde hay más de 120,000 personas tan cegadas por el pecado, y también muchos animales. Jonás, yo no tendría misericordia, piedad de estos hombres. Jonás estaba aprendiendo a amar, recuerden, como Dios ama. Y no solo Jonás, nosotros también tenemos que aprender esta lección. Solo teniendo una relación salvífica con Dios, Jonás y también nosotros podremos tener y compartir paz. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes conocer a Dios, amar a Dios, como ya dije hace un momento, regocijarte en la gracia de Dios, pero si tú no haces algo para compartir este mensaje de salvación con otras personas, no vas a tener paz. No vas a descansar en Dios, no vas a disfrutar, y tampoco serás ese canal de bendición, ese canal de paz para otras personas. Jonás necesitaba de Nínive y nosotros necesitamos anunciar y predicar el mensaje de salvación, así como lo hizo Jonás, aunque a las malas lo hizo y aprendió. Y tú y yo también necesitamos esa misma experiencia. Que el Señor nos ayude a comprometernos en la obra que Él nos ha encomendado. Muy bien, ¿qué hemos aprendido de esta lección? Básicamente, 3 lecciones, o personalmente comparto 3 lecciones. Que lejos de Dios no hay descanso, en primer lugar. En segundo lugar, Dios nos busca para ayudarnos, a pesar que nosotros podemos estar cosechando las amargas consecuencias de nuestras decisiones. Hay un Dios que nos buscará para ayudarnos. Y en tercer lugar, necesitamos predicar de Dios a otras personas. Necesitamos predicar de ese reino que Él está preparando para cada uno de nosotros. Es algo que a nosotros nos urge, así como a Jonás. Finalmente, ¿qué debo hacer con todo esto? Pues prácticamente lo que ya dijimos en la última lección aprendida. Comprometámonos con nuestra iglesia, con algún departamento o actividad misionera. Pongamos a disposición nuestros dones y talentos al servicio de nuestro Señor. Oremos para que en su gran misericordia el Señor nos permita experimentar el descanso que Él desea darnos y también llevar descanso a otras personas. Y por supuesto, apreciados amigos, les animo a estudiar la última lección de este trimestre, el descanso supremo, descanso que tú y yo estamos anhelando.
no dejemos de estudiar nuestra lección. De esta manera, y acompañados por los gallos, estamos finalizando el bosquejo de esta lección. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias, porque también sé que compartirán este material, y por mi parte me despido con el deseo de volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos.